El campo. Todos hemos oído historias provenientes del campo. Muchos tenemos familiares o nosotros mismos vivimos en ellos. Las zonas rurales siempre han tenido mucho misterio. La respuesta se explica por sí misma. El ser humano no ha mancillado tanto estos lugares remotos. Por eso, algunas de estas experiencias que se viven en el campo son especialmente aterradoras por un factor muy concreto. Suele pillar al ser humano de improviso, alejado de la ayuda de la civilización, donde tiene que enfrentarse por sí mismo ante estas situaciones insólitas. Hoy te voy a narrar 4 historias de terror sucedidas en el campo. Guardianes. Hola Raut, quiero contarte la anécdota de mi cuñado. Su tía, la que tenía 9 hijos, llegó a un punto de su vida que no pudo aguantarlo más y decidió rendirse y acabar con su vida. Su sobrina, que tiene 4 años, siempre decía que hablaba con dicha mujer. Y un día, mientras yo y mi cuñado estábamos trabajando en las caballerizas que teníamos en la familia, mi cuñado perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al suelo. Como muchos imagináis, los caballos son animales asustadizos y una situación de esta índole hizo que el animal se rebelase y se levantase sobre 2 patas. Pero en medio del aire, ese animal, poderoso e inmenso, se paró en seco, como si una fuerza lo detuviese, para luego dar unos pasos hacia atrás y posarse grácilmente de nuevo sobre sus 4 extremidades. Eso hizo que tanto mi cuñado como yo entrásemos en un estado de shock. Decidiésemos parar el trabajo en las caballerizas y entrar de nuevo en el hogar. Pero, para nuestra sorpresa, la sobrina de mi cuñado vino casi llorando al hogar, diciendo que tenía que informar a mi cuñado de algo que obviamente él tenía que saber. Dijo que había soñado con que la tía había venido a ayudarle en su sueño. Se había puesto delante de un caballo para impedir que éste golpease a mi cuñado. Pero, para sorpresa de todos, la niña no sabía que este acontecimiento ya había tenido lugar, porque nosotros habíamos entrado escasos minutos antes que la niña y no habíamos comunicado este hecho a nadie. Pero justo cuando la niña había terminado de narrar esto, le dijo a mi cuñado: ¿Y sabes qué? La tita está apoyando una mano en tu hombro. Dice que todo saldrá bien, que no te preocupes. Esto honestamente nos sorprendió a todos, porque mi cuñado empezó a llorar. Ya no pudo más con el sentimiento tan fuerte que le invadió desde el acontecimiento de las caballerizas. Esto es un claro ejemplo del poder que tienen los niños con el más allá, la mano en el maizal. Muchos hemos sufrido de no tener la mejor relación con nuestros padres, pero en mi caso llegó un punto de insostenibilidad. No aguantaba más, así que robé el coche de mi padre y me adentré en la espesura de mi país. Quería ir a alguna zona rural, pero sin un rumbo fijo. Sabía que me iba a ir a un lugar desolado para que supiesen mis padres qué era perderme. Pero eso llegó muy lejos. Mi adolescencia me llevó al peor lugar que podía ir, ya que me perdí en una zona rural que era un campo de maíz infinito. Viendo que ya no me quedaba gasolina, paré cerca de lo que parecía ser una casa. Pero el terreno, aún así, era abrupto y lejano. Quedaba casi 1 kilómetro, viendo el hogar que estaba encima de una colina. Pero justo cuando yo había terminado de salir del coche, vi una mano saludándome de entre el maizal. Yo le saludé de vuelta y grité, haciendo que esa persona me escuchase de dentro del maizal. Un craso error. La mano se fue acercando poco a poco, pero entonces es cuando mi alerta despertó, ya que la mano se veía extraña y sobre todo seguía en el mismo gesto desde que salió entre el maizal. Estaba totalmente rígida y eso me asustó profundamente y empecé a alejarme. Aún así me topé con la puerta de mi coche y la mano llegó hasta el punto de salir del maizal para luego ser dirigida hacia mí. La mano golpeó con firmeza
mi coche. Y sí, dije hacia el coche, porque la mano no estaba pegado a su individuo. En cambio, había una horrorosa criatura saliendo de entre los maizales, encorvada y decrépita, blanca, sin pelo y sin ojos, con unos dientes afilados como cuchillos, mirándome, o lo que yo entendí era su mirada, fijamente hacia mí. Me di cuenta quién era el autor de esta masacre, y no dudé en correr hacia la vivienda. El ser me pisaba los talones, y justo cuando estaba a punto de llegar al hogar, la puerta se abrió y desde la oscuridad de ese lugar salió una escopeta que disparó a escasos centímetros de mí al ser, dándolo de lleno. Yo miré hacia atrás y vi que el ser solo estaba aturdido. No tenía herida alguna. Eso me asustó y perturbó, pero no paré de correr hasta entrar al hogar, momento que el hombre, que estaba ya viendo, cerró la puerta y me dijo: «Bueno, has llegado justo a tiempo, porque de no ser por el hecho de haber estado distraído con el último que llegó a este hogar, yo no te podría haber salvado». «¿Cómo que último?», le dije. «Claro, ese hombre intentó irse de aquí una vez que llegó, y he de decirte que ahora tú también eres su mascota, igual que lo somos todos los aquí presentes». A mirar a mi alrededor me di cuenta que había otras 6 personas, todas en las esquinas, asustadas. En ese momento me di cuenta el profundo error que fue haberme ido de mi hogar. El lobo de mi ventana. Mi abuelo nunca quiso irse de su hogar. Siempre estaba muy unido a ese pueblo perdido en las montañas. Aún así, cada vez que podía yo iba a visitarlo. En una de esas visitas me di cuenta de que mi abuelo estaba herido, hasta tal punto que no podía hacer su labor como leñador. Mi abuelo era una persona muy respetada en su comunidad, así que pudo tomarse ese descanso, ya siendo mayor. Y como toda persona mayor, también tenía sus propias reglas. Él siempre me decía que los días que los animales lloraban y se quejaban, no entrase al bosque. Que los días de lluvia, no entrase al bosque. Y en invierno u otoño, no entrase al bosque. Curiosamente, el día que llegué con mi coche, los animales estaban inquietos. Los caballos estaban despotricados, saltando y moviéndose, los perros ladrando, los gatos peleándose y las gallinas y gallos cacareando. Aún así, no le di mucha importancia. Pensé que un auto era algo extraño que viniese a esa zona remota. Y siendo un día de otoño, estaba ya cumpliendo 2 de las reglas de mi abuelo. Aún así, no le di mucha importancia. Al llegar y saludarle jovialmente, vi que mi abuelo estaba postrado encima de una silla. Con un tono serio mi abuelo me dijo: «Bueno, no vas a ir al bosque hoy, ¿verdad?». Él no era un necio y sabía que no era el día indicado para entrar. Yo le dije que sí, que iba a tardar poco, pero él me agarró del brazo y me dijo que no podía ir. Yo le desmentí diciendo que no pasaba nada, y él agregó: «Han cumplido 2 de las 3 reglas. Cada una de ellas rota hace que ese ser se manifieste con mayor facilidad». Yo le dije que eso simplemente eran historias. Aún así, él me hizo jurar que no iba a entrar. Yo mentí. ¿Qué importaba si entraba rápidamente al bosque? Mi abuelo sabía lo que decía, ya que iba a llover en breves. Me di mucha prisa, ya que yo quería recoger un tipo de seta que le encantaba a mi abuelo. Ese era el rebozuelo, que encontré en abundancia, sí, pero a la hora de volver me encontré con algo realmente perturbador. La cabeza de un lobo me observaba desde detrás de los árboles, pero no era un lobo cualquiera, ya que estaba parado detrás de los árboles a más de 1,5 metros del suelo. Todos sabemos que los lobos no son tan altos. Ese hecho me perturbó, ya que fue acompañado de un silencio cavernoso, sepulcral, y una persona que sabe de bosques sabe que un depredador es el que hace que todos los ruidos del bosque se paren. Yo, irónicamente, sabía que no solamente él me estaba mirando, y uno sabe que un lobo nunca viene solo. Así que
mirándole fijamente, fui saliendo del bosque. Mi instinto me decía que no debía apartar la mirada. Y así lo hice, corriendo luego rápidamente hasta el hogar de mi abuelo. Él me vio entrar, asustado, perturbado, y se horrorizó cuando vio la cesta de mimbre en la que traía las setas. Le dije que se calmase, que no había pasado nada, pero mi rostro decía lo contrario. Mi abuelo, en ese momento, se rió de una manera maníaca. «Bobo, ¿de verdad creías que te había dicho de no entrar por tener yo la razón? No, no, mi querido nieto, no era por eso. ¿Sabes por qué tus padres fallecieron? Porque vieron al lobo. ¿Sabes por qué tu abuela falleció? Porque vio al lobo. ¿Y sabes cómo me accidenté yo? ¿Y sabes lo que me va a pasar, verdad? Todo debido al lobo. Y tú lo has visto también. Y una vez que lo ves, te seguirá siempre. Os escribo esto, aterrado, asustado, porque ahora estoy viendo al lobo asomarse por mi ventana. Y yo vivo en un tercer piso. La oveja poseída. Muchos saben que otoño es una de las épocas donde uno tiene que recoger leña para el invierno. Aquellos que vivimos en zonas alpinas o llenas de nieve, es la época más importante para que no se pase frío en invierno. Así que, como lo hacía en todo el otoño, me había despertado temprano para ir a por leña en el bosque. Pero, justo en las lindes del bosque, me encontré una oveja. De lejos parecía una oveja perdida, lo cual me extrañó, ya que es bien sabido que un pastor no suele traer a las ovejas cerca de los bosques si así lo puede evitar, ya que es gran trabajo luego de los perros y del mismo pastor en sacar a las ovejas perdidas o que se quedan rezagadas dentro del bosque. Dicho eso, ahora entendéis por qué era tan extraño ver una oveja ahí. Lo más curioso es el hecho de que la misma oveja estaba mirando hacia dentro del bosque. Yo le silbé a la misma para que me mirase y viniese conmigo, pero eso fue un error, ya que la oveja giró solo el cuello, de manera brusca y violenta, poniendo el cuello de lado, haciendo un ángulo de 90 grados, de manera antinatural. Mi vello se erizó, y no me refiero solamente al vello de los brazos, los vellos de la nuca también. Mi instinto de supervivencia me decía que estaba ante un depredador, y delante mía solo había una oveja. Aún así, decidí hacerme caso, y me alejé, no antes sin informar al leñador. El leñador a su vez avisaría al pastor. Era una buena idea, aunque en la tarde descubrí una oscura verdad. Me encontré al leñador, pero trayendo al cadáver de la oveja. Me comentó que había llevado a la oveja casi arrastrando hasta el pastor, y en el momento de ésta juntarse con otras, vio cómo empezó a morder violentamente a otras, como si fuese un lobo. No la podían soltar de ninguna manera, así que decidieron hacerlo de manera violenta. Le cortó la cabeza, e incluso cercenada, la cabeza lo miró fijamente, sin soltar su mordisco. Fue tal su mordisco que la otra oveja, a la cual había mordido del cuello, murió. Y en el momento de esta fallecer, la cabeza de la otra al fin lo soltó. El leñador dijo que esa oveja había sido poseída por un espíritu maligno en el bosque, de ahí que estuviese mirando fijamente dentro. Un misterio más que rodea las zonas rurales. Espero que os haya gustado las historias de hoy. Ha sido extraída de aquí su servidor, Raud, que ahora tiene un podcast junto a Davo Valgrat. Estoy en el aire siempre los lunes a las 22 horas españolas y a las 14 horas México. Muchas gracias. Si te ha gustado la historia, me encantaría que dejases tu like y te suscribieses. Si te ha gustado mucho la historia, agradecería un compartir, un super gracias o una membresía. Eso me ayudaría muchísimo a crecer. Os ha narrado Raud y espero que tengáis una buena noche.